Buenos días, quizás para el tiempo en que podamos transmitir esto será buenas tardes. Desde la Casa de Coahuila, en esta fecha tan importante para los coahuilenses y debería ser para todo México, el 21 de mayo de 1920 fue arteramente asesinado don Venustiano Carranza. Eso es el motivo de esta transmisión. Espero que sea de su interés y que sobre todo tengamos nosotros esa memoria que como mexicanos, como coahuilenses en particular, debemos de tener. En esta mañana nos ha hecho el gran honor de acompañarnos don Venustiano Carranza Peniche. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, el agradecido soy yo a nombre de toda la familia y, ¿por qué no?, a nombre de don Venustiano. Claro que sí. Nos acompaña Rafael Ibarra, magistrado, expresidente de la Casa de Coahuila, famoso moncloense. Y Rogelio García Mora, presidente del grupo Don Nazario Ortiz Garza, que es el fundador de esta asociación, de esta organización. Entonces nosotros estamos pensando tener una pequeña charla. Hemos guardado todas las medidas sanitarias, hemos tenido una guardia de honor en el monumento a don Venustiano, con los cubrebocas, tenemos el gel, la sana distancia, y hemos sido conscientes de que debemos de ser serios en esta pandemia. Tan es así que somos nada más 4 personas y no quisimos hacer guardar lo que son las normas que en la materia los indican. Esta va a ser una charla. No quiero poner tiempos. Yo había dicho que fuera breve, pero no creo que cuando Venustiano vaya a ser breve, porque siempre va a ser un tema, va a ser un privilegio para la Casa de Coahuila tener la participación de él, que además de ser ingeniero, dentro de sus anécdotas dice: yo soy ingeniero, tuve que documentarme porque todo el mundo pensaba que era o historiador, por lo menos abogado, y no, es ingeniero, y lo quiero decir, ingeniero industrial además. Entonces, sin más preámbulo y para aprovechar el tiempo, le damos la palabra a don Venustiano Carranza en esta fecha tan significativa para todo México, insisto, para todo México, no nada más para los coahuilenses. Don Venustiano, si eres tan amable, y nuevamente gracias. Antes que nada, agradecer la presencia de todos ustedes aquí. Y soy sincero, me costaba trabajo quedarme en casa. Entonces, por eso es cuando el presidente de Casa Coahuila, Gerardo Rivera, me invitó, no lo pensé 2 veces. Con cubreboca, con careta, con lo que sea, pero venir a hacer una guardia en el busto de mi abuelo realmente para mí fue un privilegio y no lo hubiera desaprovechado, ¿verdad? Casi si no me invitas me voy al momento de la revolución a hacer guardia de nosotros. Pero gracias por la invitación y gracias por la difusión. Muy bien. Rogelio, si quieres iniciar. Hay una cosa que me llama la atención, que no se ha mencionado mucho de don Venustiano, que es se habla mucho de la doctrina Estrada, ¿sí?, en las relaciones exteriores de México, pero hay una parte que se menciona que hay una doctrina de don Venustiano, en donde él plantea todo el respeto de las naciones que se deben de tener a raíz de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Que quisieron entrar a México, ¿verdad?, influir en México, tanto los alemanes como los norteamericanos, ¿no? Sí, es un gran tema y permite abordarlo por muchos lados, pero qué bueno que lo comentas. Que nos da un contexto que permite entender muchas situaciones de la divulgación de la obra de Venustiano Carranza. Antes de contestar, quiero dejar muy claro que normalmente pretendo ser muy imparcial, porque si hablo bien de mi abuelo, pues van a decir, entonces trato casi de citar algunos hechos para que no sea la versión del nieto, sino los hechos que están históricos registrados y estudiados y aprobados por la misma historia. ¿Por qué? Porque hay que recordar exactamente la conmemoración del día de hoy es un siglo de su asesinato. Lo asesinan, ¿por qué? Ahorita tomo el tema. ¿Por qué? Sí. Simplemente no lo entendemos hace 100 años porque quería que su sucesor fuera un hombre civil. Porque, como se ha mucho de historia, se había dado cuenta que en 200 años
de México independiente, aquí había vivido 170 años, la virtud de México ha sido durante los gobiernos civiles. La virtud del gobierno juarista, la generación juarista de civiles, el incipiente inicio de otro civil, don Francisco Madero, y él es un apasionado del civilismo. Entonces, él quiere que su sucesor, en mayo lo matan, en junio cambiaban los poderes. El grupo sonorense, encabezado por Álvaro Obregón, como Luis Cabrera decía, hace una huelga de militares. Pero más que una huelga de militares, no lo dicen los libros de textos, es un golpe de Estado. Punto. Matan al presidente de la República, eso Así es. técnicamente es un golpe de Estado. Luis Cabrera insiste y dice un cuartelazo, pero es un golpe de Estado. ¿Quién se queda a gobernar? Los sonorenses. Álvaro Obregón, lo sucede Plutarco Elías Calles, después regresa cambiando la constitución Álvaro Obregón, y ya sabemos la creación posteriormente de Calles y del PRI, ¿verdad? ¿Quién escribió esa historia? Ellos. Carranza está borrado, no dicho por mí, busquen en los periódicos y en los libros de 1920, de 1930, mediados de los 40 empieza a hablarse. Entonces, la obra de Carranza es olvidada, o no olvidada, no se escribe de ella. Y eso, ahora sí contesto tu pregunta. Se llama la doctrina Carranza. La doctrina Carranza, efectivamente. Es un documento sencillo, igual que el Plan de Guadalupe, muy sintético, porque ¿en qué mundo estaba viviendo ese entonces? Esta la promulga en 19, pero hay que recordar, en 14 ya había empezado la Primera Guerra Mundial. México, el gobierno de Carranza veía muy lejos Europa. ¿Qué tengo que hacer yo? Muchos problemas tengo aquí en México, económicos, de movimientos armados, para irme a involucrar en Europa. Lo mismo pensó Estados Unidos. Woodrow Wilson, que es el presidente de Estados Unidos, gana la elección norteamericana como prometiéndoles a los norteamericanos que no va a entrar en la Primera Guerra Mundial. Pasa 14, pasa 15, pasa 16, y le empiezan a decir al Kaiser Guillermo II de Alemania que cuidado con los norteamericanos, primos de los ingleses, que no vaya a ser que interviniera. Quizás me estoy extendiendo mucho. No, está bien. Que cuidado que los norteamericanos no intervinieran, porque su ya fuerte industria general la podían cambiar de un día para otro a una industria bélica. Entonces tenían mucho temor. Entonces un diplomático le dice al Kaiser: ya le tengo la solución. Vamos a proponerle al gobierno mexicano que le declare la guerra a Estados Unidos, y así garantizamos de que no entre. Y dicho y hecho, el famoso telegrama Zimmerman. Le mandan un telegrama a Carranza, al gobierno de México, proponiéndoles el apoyo bélico, el apoyo armamentista, el apoyo económico, si le declaraba la guerra a Estados Unidos. Seguramente hubo un consejo de guerra y decidieron que no. Y eso genera, entre otras cosas, que se plasme el pensamiento internacional de Carranza, que es la doctrina, en donde dice, como tú lo señalas, la autodeterminación de los pueblos, inspirado un poco en Juárez. ¿Cuál es la frase famosa de Juárez? El respeto al derecho ajeno, no te metas conmigo, es la paz. Inspirado, Juárez, Carranza era juarista. Con ese tema, con la mentalidad de Juárez, la amplía y le dice que todo pueblo tiene, por pequeño que sea, tiene la capacidad de tomar sus autodeterminaciones, su propia decisión, mandado por su soberanía. Por lo cual, ni Estados Unidos, ni Alemania, ni Inglaterra, ni Francia, ni ningún otro país tienen por qué presionar ni a México, ni a ningún otro país. Entonces yo no participo. Los Estados Unidos se dan cuenta que Alemania está ya muy preocupada y posiblemente invadiendo o apoyando a México, y eso detona la participación de Estados Unidos en la guerra. Woodrow Wilson difunde esto y el pueblo norteamericano dice: caray, las cosas más serias. Entonces apoyan al presidente y por eso entra, por eso y otras circunstancias, no es la única, pero digamos esa es la gota que derrama el vaso y por eso entra Estados Unidos. Entonces la doctrina Carranza se convierte en eso. Es una doctrina que se sigue manejando durante décadas. Obviamente el grupo opositor, por eso di el preámbulo, pues no le gustaba que fuera la doctrina Carranza. No le quito méritos al señor Estrada, pero prácticamente es eso, ¿verdad? Sí. No se llama doctrina Carranza pues porque el grupo sonorense no le gustaba que fuera. No, cuando uno la conoce, dice, es la doctrina Estrada. Exactamente. Sí. Así fue. Sí. Exactamente. Porque así se conoce. Y digo, sea de Estrada, sea Juárez, sea Estrada o sea Carranza, es un orgullo para México porque dictó la diplomacia nacional y la sigue dictando actualmente. Porque ahora más que nunca
Esa es una posición. Cada pueblo, por pequeño que sea, puede ser independiente, tomar sus propias decisiones. Antes no se entendía por las colonias. En la época que estamos hablando, 14, las colonias que tenían los países europeos prácticamente son los que detonan la Primera Guerra Mundial. Rafael. A mí me gustaría comentar entre nosotros o contigo, ingeniero, las divisiones dentro de la familia revolucionaria una vez que es derrotado Huerta y don Venustiano se convierte en el primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del poder ejecutivo. Esas pugnas entre Villa, los sonorenses, etcétera, y Carranza también, que condujeron a la Convención de Aguascalientes, y las pugnas, vicisitudes, etcétera, que ahí se fraguaban, y que después, bueno, da lugar ya posterior a que Carranza tome el camino hacia Veracruz y sea asesinado en Tlaxcala-Tongo, ¿no? Algo que nos puedas comentar de la Convención de Aguascalientes. Sí, pues imagínense los que viven en Coahuila, vayan a Casa de Gobierno y ahí está el escritorio, todavía el escritorio que está ocupando mi abuelo, cuando le llega el telegrama de Huerta diciéndole que por que por autorización del Senado se convirtió en presidente. Eso sucede en ese escritorio que está en Casa de Gobierno de Coahuila. Y inmediatamente dice que no, pero él es encargado del Poder Ejecutivo, como se llama. Entonces convoca al Congreso de Coahuila para ver si lo apoya. Y el Congreso de Coahuila va. Se oye muy fácil, pero ¿qué es ir? Para mí es el gran momento de Carranza y los coahuilenses. ¿Por qué? Porque el gobernador de Coahuila, pues, con las fuerzas irregulares de Coahuila, no más de 200 personas, y el Congreso se abrocha el pantalón, un acto de valentía, de nacionalismo, y dice, va, lo apoyamos, gobernador, le autorizamos a que forme con el decreto 1421 un cuerpo armado. Y ese decreto es el que se reconoce actualmente como la creación del ejército mexicano actual. O sea que el ejército mexicano actual nace en Coahuila. Ese es un punto muy interesante. Pero nos estamos oponiendo 300 hombres contra 60,000 que era el ejército federal de Huerta, ¿no? Digo todo esto para entender el peso de la decisión. Hacen el plan de Guadalupe, que todo el mundo conocemos, le da el mandato de ser primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del poder ejecutivo, ¿verdad? En ese momento todo el mundo lo reconoce, excepto Zapata. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque así transcurre la derrota año y medio después, la derrota de Huerta. Y ya que derrotamos a Huerta, ahora sí, todo el mundo le mata. Así hay que verlo. No así hay que verlo. Así es una de las formas de verlo. La otra es decir, ¿por qué el viejo necio, así decían, se quiere quedar en el poder? ¿No? Ok, el plan de Guadalupe decía que se convocará para elecciones. Pero se cree en toda la Convención de Aguascalientes. ¿Por qué en Aguascalientes? Porque México lo consideraba constitucionalista. Entonces por eso lo llevaron a Aguascalientes. Ahí llega Villa, Zapata no va, manda enviados. Carranza tampoco va, manda enviados, y se empieza iniciando con desconocer al primer jefe. Bueno, ok, no me quiero quedar aquí. Hay una convención, de hecho renuncia en la Ciudad de México, pero siempre que renuncie Villa también. Ok, si renuncia a Villa, yo renuncio. Y Villa dice con su bueno, mejor nos suicidamos los dos. Así de pintoresco era Villa. Pues no se trataba de eso, ¿no? Entonces, Villa no renuncia. Es más, Eulalio Gutiérrez, presidente de la convención, lo nombra brazo derecho armado. Pues entonces, eso es parte de la división. Ya había sido la división antes, pero es parte de una de las facciones. De ahí viene el famoso acto que recordamos todos. Carranza, la posición del constitucionalismo estaba muy débil ahí. Entonces, se tiene que ir a Veracruz. Es cuando se va la primera vez a Veracruz. La primera vez. Emulando a Juárez también.
Y ahí entran Villa y Zapata, y es la famosa fotografía, donde están sentados Villa en la silla presidencial. Lo cita hoy el presidente en la mañanera, y Zapata a un lado. Él dice, yo no me quiero sentar. La señal maldita. Es una maldita, ¿no? Hoy el presidente de la República dijo, yo mandé limpiar la silla para poder sentar, pero es anecdótico hoy, ¿no? Bueno, ahí está la división con Villa y Zapata. El colmillo político de don Venustiano, dado que la posición estratégica del Consejo está muy débil, ahí es donde empieza a administrar la revolución desde Veracruz, y políticamente desgada, porque empieza a generar reformas políticas. Inmediatamente a la 16 de enero, que era la gran deuda de terrenos. Y no sé si contesta eso tu pregunta. Sí, bueno. Sin resaltar ya la división, la pugna por el poder de los principales generales que salieron triunfantes después de la derrota de Huerta. Volvemos a lo mismo. Bueno, ¿por qué no ir a elecciones? Que era lo que estaba prometido en el plan de Guadalupe. No se trataba de que Carranza se quedara, pero él lo dijo, a mí me dieron el mandato de dejar el gobierno, y lo decía el plan de Guadalupe, como elecciones. Si no es así, no me puedo ir. De acuerdo. Que se convoque elecciones. Que se convoque elecciones. Y eso mismo es lo que le cuesta la vida al final. Sí. El convocar la democracia. Es en 1917. Esto estamos hablando en 1915, la Constitución de Aguascalientes. Ajá, pero las elecciones son hasta el 17. No, y en 20. Bueno, en 17 se hace presidente. Sí, claro. Gobierna 3 años y tantos, y ya iba a terminar su mandato de 4 años, en mayo de hace un año, de hace un siglo, cuando él quiere dejar un civil, como comentábamos. Así es, a Bonilla, y Obregón ya es que quedar y es la huelga famosa de militares. ¿Por qué? Pues porque no quieren, dicen que van a imponer. Vamos a suponer, no quiero ser parcial, vamos a suponer que sí lo estaba imponiendo. Por la imposición de un candidato, ¿tengo que dar un golpe de Estado? Es la gran pregunta. Cada quien contestará como quiere, ¿verdad? Se queda para el debate. Al debate, es cuestión de debate. A mí me gustaría hacer una reflexión que no sé si ya estábamos transmitiendo. Tú comentabas que había que rescatar esos valores, esa doctrina, la doctrina Carranza, por ejemplo, traerla a tiempo actual. Ese es el reto, ver cómo podemos traer eso a tiempo actual. El mundo, la aldea, ya está globalizado, esa famosa palabra. ¿Cómo podría quedar esta serie de conceptos? Claro que son muy válidos, como la doctrina Carranza, que luego se convierte y se hace famosa con la doctrina Estrada. Pero dentro de esta globalización, ¿cómo lo percibirías tú? ¿Cómo traer ese reto que tú dices, traer esos valores anteriores a tiempo actual, cuando tenemos una globalización y que influye mucho en lo económico? Esas empresas transnacionales, toda la inversión que mueve la economía mundial, cómo se han ido derrumbando esas fronteras, esas aldeas para ser globales. ¿Cómo podrías tú intentar un esfuerzo intelectual de traer a tiempo actual lo de don Venustiano Carranza? Empiezo con 2 palabras y luego me amplío. Con la universalidad y con lo que consideramos en cualquier disciplina lo clásico. ¿Quién son los clásicos? Los filósofos originales. Don Venustiano, y eso lo puedo demostrar porque está escrito, una cita, por ejemplo. Cuando él va a dejar de ser primer jefe del ejército constitucionalista, hace un documento que lo presenta al Congreso, decir, hasta aquí llegué yo como primer jefe, hasta aquí entrego para irnos ahora sí a elecciones del 17. Y cierra ese documento diciendo, en el frontispicio de la academia del genial Platón, decía, aquí no pasa a menos el que sepas geometría. Eso no lo inventó Carranza, eso estaba en la academia de Platón 500 años antes de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que Carranza leyó a Platón. Claro. Platón es universal. Platón habla del presidente filósofo, del gobernante filósofo. ¿Por qué? Porque es el que tiene las miras elevadas. La famosa frase que escuchamos todos: los políticos gobiernan para la siguiente elección, los estadistas gobiernan para la siguiente generación. Eso es. Entonces, con esa mentalidad,
y entre otras, demuestra que Carranza leyó a los filósofos, se documentó lo suficiente para entender, para formarse, aunque era autodidacta. Cuando viene de Cuatro Ciénegas a estudiar a la Escuela Nacional Preparatoria, problema de la vista le impide seguir la carrera, se regresa al Rancho de las Ánimas. Yo creo que ahí se lee todos los libros de historia de México y del mundo. Debe haber pasado 7, 8 años y los incorpora al sector público ya después, ¿no? Entonces, ese enriquecimiento universal te da otra vista, que es lo que tiene que ser cualquier político del mundo. Ejemplo, tanto como primer jefe como encargado del Poder Ejecutivo, tenía un mandato: ejecutar. El legislativo, mi querido magistrado, legisla. El judicial aplica. El ejecutivo, ¿qué hace? Ejecuta. Don Venustiano tenía eso muy claro. Era encargado del Poder Ejecutivo en los dos periodos. ¿Y qué es ser ejecutivo? Llevar al lado los proyectos, los planes, los programas. Administrar. La cuestión pública. Don Venustiano gobernó nada más en esos dos periodos 7 años, 3 meses. Y en ese periodo ejerció como ejecutivo lo que se le mandaba: reformas de todo tipo, creación del Ejército Mexicano y mejorarlo, creación de la Fuerza Aérea Mexicana, reservas ecológicas. El Parque del Desierto de los Leones es de su época, la Escuela de Química creada por él, todo lo que es el tema constitucional, la Escuela de Artes y Oficios, que es el antecedente del Politécnico Nacional, y así le puedo seguir con instituciones, con reformas. Eso es ser ejecutivo. Entonces, intentamos contestar eso. Entonces, hay que entender al político en cualquier parte del mundo que él está encargado del Poder Ejecutivo. La grilla en la operación política no la puede dejar. Carranza era un operador político por la experiencia que tenía, pero nunca puedes dejar de ejecutar. Y en ese periodo de 7 años no hubo un solo día de paz en el país. Entonces, pero nunca perdió las miras de que era la creación de un nuevo Estado, que es muy importante, ¿verdad? Entonces, no sé si conteste eso a cualquiera. Al actual presidente de la República se lo decimos también. Rodéense de gente de primer nivel. ¿Cuáles son las mejores generaciones conocidas en México? La de Juárez, Melchor Ocampo, Gómez Faría, etcétera, y la de Carranza, también que lo juzguen. A Isidro Fabela. ¿Quién fue Isidro Fabela posteriormente? No solamente en la época de Carranza. Claro. ¿Quién fue Luis Cabrera? Un intelectual de primer nivel. Y así podría seguir Urquizo, un literato que fue secretario de la Defensa. ¿Qué tipo de personajes eran? Entonces, cuando tú te rodeas de gente de primera, normalmente te debe ir bien. Y ese es el problema, que muchos líderes no quieren gente talentosa a su alrededor por cuestiones difíciles. Rogelio. No, pues estoy oyendo. ¿Y quieres seguir oyendo? No, sí, pero ahorita. No sé si contesté tu pregunta. Yo creo que es una pregunta muy compleja, muy difícil, y creo yo que el aporte sí es importante, que una persona que va a ser ejecutivo, en primero tiene que ser preparado, independiente de esa temporada. Lo que nos aporta don Venustiano Carranza es atemporal. Es explicar si él es una persona documentada, si es una persona que leyó a filósofos, que leyó el poder, que es tan complicado entenderlo, la política. Hay una cuestión que algunos autores hablan de que jamás hizo un solo disparo, que no era una persona violenta y nunca quiso usar un traje militar. No lo quiso utilizar. Lo tenemos aquí atrás, inmortalizado. Sí, creo que de alguna manera sí contesta. Es muy compleja, entiendo el siglo de diferencia. El siglo de diferencia entre el mundo que le tocó vivir a ellos y el mundo que nos toca vivir a nosotros. Dentro de esa globalización, se derrumban las fronteras, los tiempos de traslados. Si no mal recuerdo, eran 3 meses para venir de España a la nueva España. Entonces eran tiempos terribles. Ha cambiado, los transportes son otros, la tecnología es otra, los medios que estamos utilizando ahorita nosotros. Creo que tu contestación es muy certera. En el ejemplo que ponías de que un político es tan eficiente como del grupo que lo rodea, me viene inmediatamente a la mente, pero inmediatamente Lázaro Cárdenas.
las modificaciones que hizo Lázaro Cárdenas es porque se rodea de un buen equipo de trabajo y deja de lado las vanidades de que no puede tener un colaborador más inteligente a mi lado porque me va a desplazar, porque me va a ganar publicidad. No, yo creo que tu contestación por ahí, insisto, es una respuesta muy complicada. La otra es el poder. Otro ahorita que mencionaste tú del poder, es un gran tema el poder. Yo me lo he cuestionado mucho. Mi abuelo fue un político de pies a cabeza, con lo que implica para bien y para mal. Para bien y para mal. Porque el político, ¿qué busca por naturaleza? El poder. El ejercicio del poder. Es por definición, Sí. por teoría política. Entonces el poder per se no es malo. Intrínsecamente el poder no es malo. Entonces la pregunta que me hago y que todos los mexicanos actuales nos debemos de hacer, volviendo a la actualidad, ya en el ejercicio del poder, ¿qué vas a generar? ¿Qué vas a producir? ¿Qué vas a transformar? ¿Reformas o contrarreformas energéticas? ¿Verdad? Para ser más claro. Entonces, es una gran pregunta. Ya estás en el poder por definición. Entonces, yo te debo evaluar desde el punto ejecutivo tu accionar, no la política que estás generando, ¿no? Una cosa es que seas populista y otra cosa es que seas operador político. No puedes estar siendo permanentemente en campaña. Tú tienes que sentarte a gobernar para todo un país, no para un grupo nada más, para todo un país. Esa es otra de actualidad. En cualquier momento eso es aplicable a cualquier político del mundo. No puedes gobernar para... Que hay prioridades, voy de acuerdo. Algo que cuesta trabajo entender a los jóvenes es el liberalismo. El liberalismo del siglo XIX, Carranza era un liberal. ¿Qué significa un liberal? La palabra liberal y libertad está muy asociada a ella. Había libertad. Y decían, el mexicano tiene los mismos derechos que el extranjero. Pues, ¿y eso qué tiene de nuevo? No, es que en la época de Porfirio no. El extranjero. En la época de Porfirio. Entonces, el decirlo hace un siglo era algo nuevo. Ahorita se lo dice a un joven y decir, pues, oye, no me digas tonterías. No, es que hace un siglo era otra cosa. Es parte del liberalismo, ¿verdad? Libertad para que vengan los extranjeros a invertir, como los mexicanos. ¿Por qué no? Yo ya como autoridad, yo como ejecutivo del poder, voy a poner las reglas. Pero no deba molestarme que el nacionalizar la industria petrolera no significaba que no pudiera haber empresas extranjeras produciendo, pero bajo mi autoridad, bajo mis reglas, bajo mis pagos. Es un concepto de liberal puro, ¿verdad? Entonces, lo que estoy buscando son los términos que sean del pasado o del presente. Bueno, siguiendo con esa misma línea de pensamiento, de rodearse de gente capaz que le auxilie en el ejercicio del poder. Pero vuelvo atrás al constituyente de Querétaro. Don Venustiano originalmente no plantea una nueva constitución. Él plantea reformas a la Constitución de 1857. Y así lo lleva al Congreso de Querétaro. Pero ahí está la efervescencia en las distintas corrientes revolucionarias que están representadas en el constituyente del 17. Y precisamente por eso, y viendo don Venustiano que no necesariamente se van a necesitar reformas a la Constitución del 857, sino una nueva, deja en libertad al constituyente y a los diputados para que promuevan, entre otros, los derechos sociales y que quedaron plasmados en la Constitución. Bueno, esa actitud de don Venustiano de no empecinarse en reforma a lo anterior, sino abrir nuevos aires, abrir nuevas puertas, aceptar las inquietudes de las clases revolucionarias ahí representadas y que se legisle para el bien del país. La actitud de don Venustiano al dejar, digamos, la libre discusión, y ahí surge el derecho agrario, las leyes obreras, etcétera, las jornadas de 8 horas, el respeto a los menores, etcétera. Y me parece que esa sería una beta muy interesante de
comentar. Ahí sí te fallo, porque no es mi gran tema, el tema legal, y tú eres especialista en magistrado. Derecho. Ahí yo citaría de consulta a Ignacio Marván Laborde, que ha escrito, de hecho en el 17, hizo todo un estudio de cómo se hizo la Constitución. O sea que no me meto a fondo, pero tienes razón totalmente, ¿no? Es más, yo siento que es tema de investigación, tema de tesis de maestría, tema de tesis de doctorado, por lo que implica el concepto de si era una nueva constitución o era simplemente reformas a las actuales, ¿verdad? Esa es la pregunta. Porque Marván Laborde dice que era un poco el colmillo, pues, pero no lo digo yo, por eso no me atrevo a decirlo. Pero lo que sí me atrevo a decir es que en 1913, a Madero lo matan en febrero del 13, Plan de Guadalupe es 26 de marzo, se va a Sonora como un grupo muy reducido, y en Sonora da el discurso más importante de su vida. El discurso es de Hermosillo. Ahí dice, en 13, que habría que renovarlo todo, inclusive con una nueva constitución. O sea que lo traía desde 13. Y yo me voy un poco más atrás. Cito también, no lo cito yo, a uno de sus biógrafos, el director actual del colegio, del director de historia del Colegio de México, Felipe Barrón, donde él encontró que don Venustiano, antes del 12, estaba creando una nueva constitución para Coahuila. O sea, el concepto de generar reformas constitucionales la traía desde antes, ¿no? ¿Por qué? Porque él fue senador porfirista, conocía a fondo el régimen porfirista, y él junto con Bernardo Reyes, no más él, Bernardo Reyes era su gran mentor, sabía que tenía que reformarse este país, o con reformas o constitución. Sí, bueno, pues de acuerdo. La Constitución de 17, la que nos rige, surge en el plano nacional e internacional como la que incorpora, de las primeras que incorporan los derechos sociales, sobre todo el 123 y 27, claro, en materia laboral. Y esos no eran de él. A eso voy. Exactamente. Porque planeaba, al menos ese es el documento oficial. No, cierto, reformas totalmente cierto. No eran de él, no estaban en su mente esas. Así es. Pero ahí está lo fabuloso del ejercicio del poder. Que fluyan. Sí. ¿Verdad? No me voy a oponer a ellas. Que fluyan, no es un absolutismo. Ahí me pliego al sistema republicano, que son los tres poderes. Estaban legislando ellos. Yo como ejecutivo no puedo meterme. Me plego al poder y administro. Posteriormente, 17, me administro bajo esos. Y muestra el respeto al constituyente. Claro, sí. Y hay un aplauso de una loa a los diputados constituyentes, que son los que pusieron. Claro. Mújica, todos ellos, ¿no? Sí. Por supuesto, era el grupo llamado Radical, por supuesto. Sí, ya había dos corrientes. Sí. Y muy importante tu aportación, que don Venustiano, hay una separación de poderes auténtica, no simulada, y se suelta y es como se dan las leyes. Sí. Claro, avaladas por él, que era el Es que mira, ustedes lo deben haber escuchado mucho en los Estados Unidos, cómo respetan a lo que le llaman ellos padres fundadores, ¿no? Jefferson, Hamilton, todos ellos. Yo no sé por qué en México no pasa eso. ¿Por qué siempre queremos que estén en pugna? No, pues los padres fundadores son los padres fundadores y son los que tuvieron visión y los que tuvieron energía y se jugaron la vida. Yo no tengo nada contra Zapata y contra Villa, ¿no? O sea, cada quien en su lugar y debemos respetarlos por eso, son parte de la historia de México. No estarnos peleando entre nosotros, es un concepto muy difícil de entender para el mexicano, pero yo lo admiro mucho en el pueblo norteamericano y mira que no soy pro yanqui, pero sí admiro eso, cómo respetan a sus padres fundadores y cómo respetan su constitución, ¿no? Sí. Perdón. No. Adelante. Lo que comenta Rafael es muy cierto, ¿no? Y que lo ratificas tú. Que esos artículos no eran parte de la idea que tenía don Venustiano. Pero el respeto que le dio al constituyente permitió que se ingresaran esos artículos tan importantes para la Constitución de México, ¿no? Y sí, también han dicho que don Venustiano no quiso aplicar la Constitución
Sí. De determinados artículos en su gestión, ¿no? Como presidente. Yo lo que pienso es que no tuvo oportunidad. El país estaba muy revuelto. Sí, ¿Qué y opinas no tú de era eso? suavecito, ¿eh? En algunos casos intentó, posterior que estuvo aprobada la Constitución, volvió a meter algunas reformas que cambiaban el artículo 3 de la Constitución. Voy a dar un ejemplo. Ajá. El artículo 3, todos sabemos, es el de la educación. Él, históricamente, la educación para él era primordial. De hecho, lo demuestra, no lo digo yo, lo demuestra porque es la única sesión del Congreso Constituyente que él se hace presente. A todas las demás no, para presionar. ¿Por qué? Porque el grupo radical quería que el artículo 3 constitucional fuera educación laica a nivel nacional total. Don Venustiano, por su mente liberal y su grupo, entre ellos Palavicini y otros tantos, querían una educación liberal, dada por el Estado, sí laica. La que yo voy a dar como Estado, laica. Pero la privada podría ser judía, podría ser protestante, podría ser católica. ¿Por qué? Pues porque ese es el liberalismo, o lo mismo, ¿verdad? No lo aceptaron, se impuso el grupo radical, y ahí sí Don Venustiano no se plegó, pero no violó la Constitución. Posteriormente intentó hacer reformas que tampoco se le autorizaron. No se lo autorizaron. Se volvió a plegar, no impuso situaciones. Pero digo, no fue fácil, no estuvo tan sencillo, tan bonito. Ok, se plegó y se quedó como está actualmente. Tercero constitucional, la educación impartida a nivel nacional será laica. Pero, ahí viene el pero. Ya voy a donde a un lado. Eso me tocó a mí y a ustedes, y a mis padres. Violando la Constitución, que es muy común en México, ahí viene el pero, violando la Constitución, sabemos que hay décadas con escuelas religiosas católicas, con escuelas judías, con escuelas. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? ¿De violar la Constitución o de respetarla? Y ahí es el gran tema actual también. Si yo hago una carta magna, que la puedo hacer modificaciones, y está articulado 180 artículos, La Constitución 186, pues debo respetar esos 186 artículos, o cambiarlos, o con reformas cambiarlos, pero ahí está, tengo que respetar el Estado de Derecho, que es otro tema de actualidad, ¿verdad? Entonces, estamos jugándole a respetar la Constitución, o mejor hacer por un ladito. Entonces, lo demuestro en este caso con el artículo 3, que es muy obvio, pero así con muchos otros, la propiedad de tenencia altera. Contestando tu pregunta, Así es. ¿cómo se ejecutaba el artículo de la tenencia altera? Con legislación secundaria. De hecho, hay varios expertos en derecho que dicen que muchos de los articulados de la Constitución no deberían haber estado en la Constitución. Deberían estar en leyes secundarias. Sí. Volvemos a lo mismo, se plegó como ejecutivo y permitió que estuvieran, para bien o para bien. ¿No? Es otro tema de mucha teoría legislativa, ¿verdad? Sí. Que no, entonces, las leyes secundarias son las que aterrizan los artículos de la Constitución. Así es. Entonces, se tenía que plegar, bueno, tenía que ejecutar el Congreso, perdón, la Cámara que legisla, el legislativo, ejecutar esa ley secundaria para poder que el ejecutivo operara. Entonces se lo achacan otra vez a Don Venustiano que no quiso, pero entonces no es defenderlo. Entonces, ¿qué hizo entonces el Congreso Legislativo? No legisló para poder ejecutar y aterrizar en leyes secundarias lo que decía la Constitución. Así es. ¿Por qué? Sabemos, y lo que tú dices, el momento está muy difícil. ¿Por qué? Porque está la presión norteamericana al 100, al grado de amenazas del Congreso norteamericano de invadir México, a ese grado. Entonces, entre que todos, incluyendo a Don Venustiano, también no puedo apretar la olla express hasta que explote, ¿verdad? Vamos a esperar otro momento. De hecho, es un dato interesantísimo, parte de la posibilidad de la promulgación de la Constitución 17, ahora sí, es la Segunda Guerra Mundial. ¿Y la qué? La Primera Guerra Mundial, perdón. Porque los norteamericanos estaban con un ojo al gato y otro al garabato. Y estaba la expedición punitiva en México. Pershing estaba en México. El día que se promulga la Constitución, estaba mi abuelo bajando
Cándido Aguilar, su yerno, encargado de Relaciones Exteriores, le da un papelito. Yo creo que hoy los astros están alineados. Le da el papelito diciéndole que está abandonando la expresión punitiva a México. ¿Por qué? Porque se iban a Europa. Entonces, ¿qué quiero decir con esta anécdota? Que la situación internacional ayudó mucho para la promulgación de la Constitución, porque las cosas no estaban fáciles. Los intereses económicos norteamericanos, principalmente las compañías petroleras, altísimos. Entonces no les gustó que se promulgara el artículo 123, de que a partir de ese momento todas las tierras donde estaban eran bienestar de la nación. Ya después platicaremos y negociaremos si te doy permiso de explotar, qué impuestos vas a pagar, pero se convierten en... Toda la presión norteamericana era grandísima, ¿verdad? Entonces por eso tampoco nadie es tonto. Entonces también por eso la legislación se fue no, pero me dejaste muy claro, lo que le faltaron fueron las leyes secundarias, ¿no? Las leyes secundarias y la situación internacional. ¿Cómo iba a poder operar, ¿no?, la Constitución si no tenía leyes secundarias, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Aunado a lo que nos acabas de platicar de la panorama internacional, que no era nada fácil, y hay momentos que también hay que ser prudente, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa? Es otra de las constataciones de que tampoco, eso sí tampoco está escrito. ¿Por qué decían que mi abuelo era muy terco? La palabra terco yo la veo como una vez que tomaba una determinación, nadie así se cambiarse. Y él tomó una determinación de que no fuera Obregón su sucesor. Le costó la vida, pero tomó esa determinación. Es que se equivocó. Todos los libros que me caen en mis manos dicen que se equivocó. No se equivocó. Se la jugó porque estaba convencido que Obregón no vaya a ser. ¿Y quién da la razón? La historia. ¿Qué hizo Obregón posteriormente? Firmó los tratados de Bucareli, que le costaron a México, aparte de mucho dinero, hipotecar la tecnología nacional. La Fuerza Aérea, creada en 15 por Carranza, los ingenieros mexicanos estaban diseñando hélices para poder aterrizar a 2.600 metros, que la capital. Y estaban exportando hélices a todo el mundo. Ingenieros mexicanos estaban desarrollando aviones, estaban dándoles aviones a Salvador, a la República de Salvador. Estaban en su tercer informe, está investigando aviones anfibios desarrollados en México. Los hermanos Wright fueron los primeros que volaron, fue en 1903. O sea, 12 años después, México ya estaba con una industria aeronáutica. ¿Qué es lo que hace Obregón al llegar? Cerrar los talleres nacionales aeronáuticos. No digo yo, ahí está la historia. Y luego firmó los tratados de Bucareli, entregando gran parte de la tecnología al país. Entonces, ¿se equivocó o no se equivocó? Para él hubiera sido más cómodo. Para la familia hubiera sido más cómodo. Si hubiera muerto de viejo Carranza, si hubiera dejado Obregón. Pero sabía que Obregón no era el hombre indicado para México. Eso también es cuestionable. Pero entonces digo, podríamos entrar en la polémica con los obregonistas, no con los sonorenses. Con la nueva generación de revolucionarios, los sonorenses, ¿no? Eso es lo que hay que reescribir. Bien. ¿Algo más? No, me parece. Rogelio. No. Yo una pregunta. Unos historiadores dicen que la formación que perseguía era la de medicina, y otros dicen que no, que con ese espíritu de todo lo que se había documentado era de derecho. ¿Cuál era el perfil que él buscaba estudiar académicamente? Sí, mira, volvemos a lo mismo, el 100% de los libros dicen que medicina. Pero en los baúles familiares, hace como 2 años, encontramos un libro que escrito por una de mis tías, una de las hijas mayores de la primera esposa, en donde narra todo el sepelio de mi abuelo. Es un librito chiquito, prácticamente familiar, y ahí dice, entre algunas citas biográficas de su padre, como mi padre que quería estudiar jurisprudencia. Yo no sea médico, menos tengo que pensar. En cambio, jurisprudencia, era un amor a las leyes. Otro detalle que confirma esto. En muchas fotografías, en algunas, no muchas, pero sí, Museo Casa Carranza, ahí está el busto de Napoleón. Yo decía, no, ¿por qué Napoleón? Si Napoleón lo ubicamos como el gran guerrero, y mi abuelo no era un guerrero, tú lo citas. Hasta que me cayó el 20.
que Napoleón, magistrado tú debes saber, A ver. el derecho, ¿qué hizo Napoleón? El Código Napoleónico. La aportación claro. del Código Napoleónico, Sí, sí, sí. que es el mundo civil. Es el mundo. Pues ahora sí, es un civilista, ¿verdad? Conexión. Entonces con eso cierro la pregunta. Tenía de pies a cabeza una formación no profesional, pero sí una mentalidad legal. No sé si tú le diste acceso a los archivos o algunos archivos de la familia al doctor Alejandro Carrillo Castro. Él contradice a la mayor parte que era medicina lo que iba a estudiar, y él asegura y pone fotografías que iba a hacer. Él Sí, quería yo se abogado. lo comenté afortunadamente en un momento, y como él es un escritor de última generación, pudo sentar. Y él dice que es sonorense, pero su padre admira mucho a Carranza, entonces él escribió charlas de café, ¿te acuerdas? Charlas de café. Sí. Pues Un sí, placer. El placer es nuestro. Espero que les haya sido de su interés. Como dije, no hay tiempos. Venustiano, si quieres despedir la transmisión, te lo voy a agradecer mucho. Yo nada más me voy a ampliar un poquito en algún comentario fuerte que tú hiciste. Nos convocó la alcaldía Venustiano Carranza y vino el presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Nos hizo favor don Venustiano Carranza de venir. Fue orador el 5 de febrero del presente año. La pandemia no estaba tan a la vista ni tan predecible de lo que iba a suceder, y ahí se habló inclusive de algunos eventos que a mí me gustaría que tú nos lo comentaras, de cuál fue el trayecto de los restos de don Venustiano Carranza ese 21 de mayo, que posiblemente se traslade hasta principios de junio, y en estas propuestas había una agenda muy, muy amplia, entre las cuales, que es la que voy a pedirte que con eso la cerremos, de la separación de los restos de don Venustiano. Pero también hubo la propuesta, y que yo creo que es muy acertada. Hoy se transmitió a la 1 de la tarde, de las 11 a la 1, un coloquio de don Venustiano Carranza, con temas muy profundos por personas muy capacitadas, académicos, el director de la UNAM, diferentes personalidades muy documentadas sobre la trayectoria de don Venustiano Carranza. Se habló de la definición del Estado, lo que entendía don Venustiano Carranza por un Estado, y se propuso que se hiciera no nada más un coloquio, que se hiciera, como tú bien lo dijiste acertadamente, que se hiciera una especie de materia que fuera don Venustiano Carranza o de sus aportaciones a nivel de posgrado, y lo propuso la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de México, a la cual Casa de Coahuila se suma totalmente, y seguramente con la participación de todas las personalidades que tenemos en Casa de Coahuila lo vamos a poder instrumentar aquí. Yo lo estaré ya anunciando. Vamos a intentar la validación académica para que así sea. Dar una cátedra aquí de Venustiano Carranza, no un coloquio, una cátedra, y vamos a ver la validación. Y me gustaría mucho que compartieras del monumento en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, cuando trasladan los restos de don Venustiano a un panteón, luego a Dolores, luego al monumento, por favor. Y con eso cerraríamos. Gracias. Muchas gracias por su atención. Pues agradezco la invitación nuevamente, su presencia, que no es fácil venir en estos días. No. Y pido una disculpa por mi pasión quizás, y si es que me inclino un poco a la parcialidad, lo entenderán. Repito, claro. Trato de ser lo más imparcial, y mi Facebook es Venustiano Carranza P, para los que no, con P de Peniche. Si no están de acuerdo, por favor comuníquense conmigo, ya armamos la polémica. Con mucho gusto, ¿verdad? Serán bienvenidas los cambios de opinión. Hace un siglo, exactamente hoy, matan a Carranza. En aquella época se llamaba Villa Juárez, ahora se llama Jicotepec. De Tlaxcalantongo lo llevan a la cabecera municipal, que era Villa Juárez, y ahí le hacen la autopsia. Le hace la autopsia a un médico de la Compañía de Luz de Necaxa, porque en Necaxa no había médicos en el poblado de Tlaxcalantongo. Entonces van por el médico de la Compañía de Luz de Necaxa, hacen la autopsia, y mis respetos, porque tenía la presión por orden militar de que dijeran que se había suicidado. Y el médico que da la autopsia señala las trayectorias, lo cual, si alguien puede suicidarse con 3 balazos en el pecho y uno en la pierna, pues entonces ahí está la respuesta, ¿no? Entonces el médico el legista hace la narración de la autopsia,
Y ahí viene la contestación. Se supone, eso tengo que verificarlo, que parte de las vísceras son todos los órganos, pero de las vísceras abdominales se quedan en Villa Juárez. Para mí eso es leyenda urbana, pero habrá que checarlo. Lo que sí es un hecho, porque yo lo vi, hay fotografías, el corazón lo meten en un frasco de formol y se lo quedan los leales. ¿Cómo? No sé. ¿Se lo quedan quién? Los leales a Carranza. Sí. Y se lo entregan a una de las hijas mayores, de las tías políticas, hermanas de mi papá. Lo guardan en algún lugar de la familia. Y el resto, todo el cuerpo, viene a la Ciudad de México, lo entierran, como él había pedido, en el Panteón de Dolores, y se queda varios años. Ahí a mi abuela la entierran junto con él, y se quedan muchos años, hasta 1943. Como comenté, empieza a resurgir la imagen de Carranza, lo sacan del Panteón de Dolores con honores, y es el primer personaje que toma lugar en el Monumento de la Revolución, en la primera columna. Entonces ahí está los huesos, están fotos impresionantes, ahí estaba la barba cuando abren la fosa, ahí están los huesos de él. Pasa el tiempo, y eso ya me toca a mí, yo creo como a los 10 años, el presidente López Mateos, en un jardín de Ródano, entre Melchor Ocampo, Reforma y la Comisión Federal de Electricidad, ya es un jardín chiquito, pone ahí una estatua y vamos a inaugurarla. ¿Y qué depositan ahí adentro? El famoso corazón, el cual yo señalo. Pasan los años, llega Luis López Portillo, el papá de López Portillo había sido huertista, o sea que el presidente López Portillo no era carrancista, lo quita de ese lugar y lo manda a la delegación de San Carranza, pero ahí va también el corazón. Entonces, ¿qué quiero hacer ahora yo? Y es respondiendo a tu pregunta. Se me hace hasta macabro que un ser humano esté dividido entre cuando menos dos seguro, o a lo mejor hasta tres, si tengo que ir a Jicotepec y ver, pues unirlo en uno solo. Se lo dije al alcalde de la Venustiano Carranza y no le gustó. ¿Cómo vas a quitar aquel corazón de tu abuelo? Entonces, en eso estábamos, si era necesario proceder legalmente o no. No, ya me dijeron que no puedo. No hay legislación en México, en todo el país, que uno pueda reclamar los restos de un personaje. Pero entonces tendría que apelar yo a no sé a qué, ¿verdad? Para ver si me permiten unir el corazón de mi abuelo al Monumento de la Revolución, con los honores debidos, y eso lo pensábamos hacer el 26 de mayo, que es el día en que entierran a mi abuelo. Ya no va a poder ser posible por lo que ya todos sabemos, pero ese es un tema que está abierto todavía. Pues bueno, lo que vamos a ir en agosto, según se dice, a reinaugurar. Están haciendo en Tlaxcalatón, va a ser un museo, van a revivir la choza, va a estar muy bonito, están invitados a ir a Tlaxcalatón. Gracias. Y van a hacer remodelar la plaza, entonces parece que ahí va a hacer la reinauguración en agosto de todo esto, trasladar el día de hoy al mes de agosto, pero está por definirse, ¿no? Pero entonces eso lo tendré a ver hasta dónde puedo llegar. Nos va a encantar mucho acompañar. Y nuevamente dar las gracias. Fue un placer que me hayan permitido extender todo esto a nombre de mi familia y de don Venustiano. Saludos para todos ellos. Y gracias. esto también ha sido solamente algún bosquejo de la inmensa personalidad de don Venustiano Carranza. Quedan otras facetas, otros ángulos. Claro. No está agotado el tema, pero por demás interesante. Y me gustaría decir, Gerardo, me gusta no ser muy individualista sobre Venustiano Carranza. El diplomado o las cátedras que se den deberían ser sobre el constitucionalismo, porque el constitucionalismo es el movimiento. ¿Quién lo lidera? Don Venustiano. Pero debe ser el constitucionalismo, porque fueron muchos los que participaron, muchos los que aportaron sus ideas y muchos los que dieron la vida. Entonces yo creo que el honor a quien el honor merece debe ser el diplomado, como se llama, del constitucionalismo. Bien, aceptado y es avanzando, ¿no? Ir avanzando. Claro. Ya que mencionas el lugar donde fallece, me comentaban cuando se enteraron de esta charla que vamos a tener en casa de Coahuila contigo, que nos hace el honor de estar aquí,
que hay una placa de la Casa de Coahuila que se sumó en algún tiempo ahí en Tlaxcaltoco. Hay una placa. No te va a gustar lo que acabo de ver hoy. La quitaron. Por esta remoción, pero alguien las debe haber guardado. Eso habría que averiguar. Había algunas placas ahí en algún momento. Hoy que vi que me mandaron las imágenes de cómo está quedando, ya quitaron las placas. Me persigue eso lo veríamos. Pero hay que buscarlas, ahí deben estar. Yo creo, te podría casi asegurar que van a formar parte del museo. Porque avanza un pequeño museo, deben estar esas placas ahí en el museo porque es historia, al final de cuentas, ¿no? Si no, nos vamos a sumar. Pues muchas gracias a todos. Esperemos que no sea esta la última. Quiero hacer énfasis que respetamos la distancia, respetamos toda la normatividad de sanidad. Estuvimos con los cubrebocas. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.